Bueno, voy a explicar cómo se da el potencial, ahí sí está el lapicito, sí, cómo se da el potencial en el marcapasos y cómo se da la contracción muscular activados por el simpático. Para empezar y no confundir, básicamente el potencial del marcapasos es solo la parte de arriba y lo de abajo va a ser lo de la contracción muscular, para que no sea como de que too much. Pero bueno, el potencial de marcapasos se va a dar de dos formas diferentes. Una activado por el sistema nervioso simpático y otra por el parasimpático. Hay que saber que cuando se da por el sistema nervioso simpático va a aumentar su velocidad y se va a dar en condiciones normales. Por lo tanto, en el parasimpático es todo lo contrario, disminuye su velocidad. Cuando se da por el sistema nervioso simpático, se va a utilizar el neurotransmisor de la noradrenalina. Pero bueno, primero, el estímulo del simpático se va a dar en un área especializada de la célula, que sería esta, G-alfa S, lo que significa que es estimuladora. Entonces, va a llegar precisamente ahí la noradrenalina, y se va a unir a un receptor que es activado por ligando, que es el beta-1 adrenérgico, o aquí está ¿cómo se dice? Cuando una palabra se hace más chiquita. El chiste es que llega a este receptor y al momento de que este se une al receptor va a causar un cambio conformacional. Hagan de cuenta que la colita del receptor antes estaba así, estaba chiquita, estaba tímida, estaba escondida. Pero al momento de que el neurotransmisor se une, la va a desprender. Es como si la dejara libre. Y es entonces donde va a entrar este complejo de proteínas, el beta-alfa gamma. Este complejo de proteínas, cuando se da una activación por el simpático, va a estar inactivado por GDP. Cuando está GDP, está inactivado. Pero cuando se da el cambio conformacional, este se va a ver atraído. Entonces se une a la cola del receptor y va a cambiar GDP a GTP. Entonces ya, lo cambia y se activa. Este sería como el paso 4. Luego de que se activa, este se va a ir del receptor y se va a dividir la subunidad alfa y la beta gamma. En el simpático, la subunidad beta gamma no va a tener ninguna función, entonces básicamente se desecha, se va. Dice un fuchi, se va. Pero la subunidad alfa sí va a tener una función. Entonces, como dijimos que se daba en un área estimuladora, pues esta va a ser estimuladora. Esta se va a dirigir a una proteína que es la adenilciclasa. Se dirige a esta proteína y se une, y como es estimuladora, pues va a aumentar su actividad. Aumenta su actividad de la adenilciclasa. Pero la función de la adenilciclasa básicamente es formar AMP cíclico a partir de ATP. Entonces ATP va a pasar a AMP cíclico. El AMP cíclico va a tener como dos destinos. El primero va a ser que active las proteínas sinasas A o PK. Entonces, si hay una mayor producción de AMP cíclico porque la subunidad alfa hace que la adenilciclasa trabaje más, pues va a haber una mayor activación de proteínas sinasas A o PK. La función de las proteínas sinasas va a ser que van a fosforilan proteínas, o sea que les agregan un grupo fosfato. Entonces, las proteínas sinasas A empiezan a fosforilar muchas proteínas y de aquí se dirige hacia acá. Entonces, van a fosforilar proteínas que van a ser directamente para un canal, el canal de calcio tipo L. Entonces, al momento de que fosforilan el canal, van a hacer que se active más rápido o de que se abra más rápido. Entonces, el canal de calcio tipo L va a dejar pasar precisamente calcio al interior de la célula. Pero al momento de que entra demasiado calcio al interior de la célula, la fase 0 del potencial se va a dar mucho más rápido, porque está entrando demasiado calcio o está entrando muy rápido a la célula. Entonces, esa es una de las como destinos de la AMP ciclasa. Luego, el otro destino se va a dirigir a los canales NSH. Entonces, la AMP ciclasa
se dirige a los canales NSH, pero como era demasiada AMP ciclasa, pues va a aumentar su actividad. ¿Cuál es la función de los canales NSH? Pues de que dejen entrar sodio. Entonces, si hay una mayor, pues sí, que se activan más, va a haber una mayor concentración de sodio en el interior de la célula. Y si recordamos, en la fase del prepotencial, en la primera mitad, se trataba básicamente de los canales NSH. Entonces, si hay una mayor concentración de sodio en el interior, la primera mitad se va a dar más rápido, que era lo de la corriente F de Foni, como los picos. Entonces, eso básicamente se da por una activación del simpático. Se da básicamente todo más rápido. Ahora, en el parasimpático va a ser lo contrario. El estímulo va a llegar también a una zona especializada de la célula, que ahora va a ser G-alfa-I. En el simpático era G-alfa-S. G-alfa-I básicamente es inhibidora. Entonces, llega el parasimpático, suelta a su neurotransmisor, que en este caso va a ser la acetilcolina. La acetilcolina va a llegar a su receptor, que es el muscarínico 2. Entonces llega a su receptor, que es activado por ligando, se une al muscarínico 2 y lo mismito. Antes estaba así cerrado, produce un cambio conformacional y lo abre. Y ahora el complejo de proteínas beta, alfa y gamma estaban inactivados por GPP. Antes en el simpático era por GDP. Aquí en el parasimpático es GPP. Entonces, al ver que se produce el cambio conformacional y queda expuesto el receptor, se van a ver atraídos y se van a activar. ¿Cómo? Cambiando GPP por GTP. GTP va a ser lo mismo tanto como para el parasimpático como para el simpático. Entonces ya. Después de eso, sigue que se van a dividir la subunidad alfa y la subunidad beta-gamma. Pero aquí, beta y gamma sí van a tener una función. Básicamente, estos van a fosforilar proteínas. Fosforilan proteínas que van a hacer que este canal, el de calcio de acetilcolina, se active más rápido. Entonces, al dejar que el potasio, el canal de potasio acetilcolina se active más rápido, van a hacer que el potasio se salga más rápido de la célula. Y como el potasio tiene una carga positiva, van a hacer que el potencial de membrana regrese a negativo. Entonces, eso va a hacer la subunidad beta-gamma, que la fase 3 del potencial se dé más rápido. Pero ahora, la subunidad alfa se va a dirigir a la proteína adenilciclasa. Esta proteína habíamos dicho que hacía AMP cíclico a partir de ATP, pero como como viene de una activación del parasimpático, es inhibidora, entonces va a disminuir su actividad. Entonces, por ende, va a producir menos AMP cíclico. Y el que produzca menos AMP cíclico va a hacer que se activen menos proteínas sinasas A o PK. Y el que se activen menos proteínas va a hacer que se fosforilen menos proteínas. Por ende, el canal de calcio tipo L se va a activar más lento. Y por ende, va a entrar menos calcio al interior de la célula y se va a tardar más para que su potencial se haga positivo. Entonces, la fase 0 se va a dar más lento. Por eso decíamos que en el parasimpático se daba lo contrario, se da más lento. Pero esa es una de las vías del AMP cíclico. Falta la otra, que es cuando el AMP cíclico se iba al canal NSH. Una vez que el AMP cíclico, como se produce menos, pues se van a activar menos canales NSH. Entonces va a haber una menor entrada de sodio al interior de la célula. Entonces el prepotencial se va a dar más lento y va a haber una menor corriente F. Y básicamente es eso lo que se va a dar en el parasimpático y en el simpático. Eso es lo del potencial del marcapasos.
cómo se da en uno más rápido y en otro más lento. Pero ahora vamos a la contracción muscular activado por el simpático, porque ahora regresamos acá a los canales de calcio tipo L, que si recordamos, como se fosforilan proteínas, se va a activar más rápido, entonces va a haber una mayor concentración de calcio en el interior. Y esto va a tener dos rutas. La primera, que es esta, se va para acá. El que haya una mayor concentración de calcio en el interior de la célula va a producir una mayor actividad de los puentes cruzados. Y esto va a recibir el nombre de inotropismo positivo. Entonces, mayor concentración de calcio en el interior va a ser una mayor actividad de puentes cruzados y toma el nombre de inotropismo positivo. Esa es una de las formas en las que el calcio se va como a consumir, vaya. La otra es de que se va a dirigir al retículo sarcoplásmico. Pero ¿cómo se va a dirigir a los canales de calcio activados por calcio? Así se llaman. Entonces como hay una mayor concentración, se unen a estos canales y estos van a dejar salir calcio que tiene adentro el retículo sarcoplásmico guardado al interior, o sea, del interior del retículo lo va a sacar, pero al interior de la célula. Ahora, este calcio que va a dejar salir el retículo sarcoplásmico se va a dirigir a una proteína, que es la CAM-M. Esta CAM-M se va a encontrar igual en el retículo sarcoplásmico, pero esta CAM-M que está activado por calcio va a activar a otra proteína, que es la CAM-MK2. Estas dos tienen básicamente la función de fosforilar proteínas, como las proteínas sinasas. Entonces, hasta ahí le dejamos para poder explicar lo que sigue para lo de la contracción. Hay algo que se llama fosfolamban o PIB, que se van a dar de dos formas diferentes, una fosforilada y otra no fosforilada. Para entender una, que sería la fosforilada, primero hay que recordar que las proteínas sinasas que están aquí, las PK, su función era fosforilar proteínas. Y como ahorita lo mencioné, la CAMK2 también tiene la función de fosforilar proteínas. Entonces, estas dos fosforilan proteínas para el fosfolamban. Entonces, aquí se da la forma fosforilada. Esta fosforilación de proteínas van a hacer que se inhiba una proteína, que es esta, PBL. La función de PBL es básicamente inhibir CERCA2. Entonces, para no confundir, PBL va a inhibir CERCA2. Pero ¿cuál es la función de CERCA2? Básicamente es que va a dejar que entren iones al retículo sarcoplásmico. Entonces, si la forma fosforilada va a inhibir a PB2, esto va a dar que CERCA2 tenga una mayor actividad. ¿Por qué? Porque PBL inactivaba a CERCA2. Entonces, se inhibe PBL, por lo cual va a traer una consecuencia de mayor actividad de CERCA2. Y si hay una mayor actividad de CERCA2, va a haber un mayor bombeo de iones al retículo sarcoplásmico. Y esto va a tener una consecuencia en la velocidad. Va a haber una mayor velocidad de relajación. Y el que haya una mayor velocidad de relajación va a tomar el nombre de lucitropismo positivo. Entonces se inhibe PBL. Al momento de inhibir PBL, pues entonces CERCA2 trabaja libremente. Y al momento de trabajar va a tener un mayor bombeo de iones al interior del retículo sarcoplásmico. Y este bombeo va a hacer que se dé una velocidad de relajación más rápida. Y esto va a dar un lucitropismo positivo. Entonces, esa era la forma fosforilada. La forma no fosforilada o activa básicamente va a inhibir solo a CERCA2. Esta va a ser lo que haría PBL, que es inhibirlo para que no haya un bombeo. Y ya, o sea, la forma no fosforilada solo va ahí y dice, no, tú no chambeas y ya. Pero ahora, regresando a la fosforilada, cuando hay un mayor bombeo de iones
que en este ejemplo lo ponemos el calcio, pues va a hacer que haya una mayor concentración de iones de calcio en el retículo sarcoplásmico. Y va a tomar un nombre que sería el mismo, inotropismo positivo. Entonces, una mayor concentración de calcio por consecuencia de una forma fosforilada va a tomar el nombre de inotropismo. Y ya, básicamente así es como se da la contracción muscular activada por el simpático y así es como se da el potencial del marcapasos. Easy peasy, lemon squeezy.